Antes de las estufas eléctricas y los abrigos térmicos, sobrevivir al invierno era un auténtico acto de ingenio. Imagina temperaturas bajo cero, sin calefacción, sin calcetines, y compartiendo cama con una vaca. Suena extremo, pero así vivían millones de campesinos medievales cada año. En este video descubrirás las estrategias más insólitas y efectivas que usaban para no congelarse. Algunas te parecerán brillantes, otras francamente asquerosas, pero todas tienen algo en común: funcionaban. Prepárate para agradecer tu calefacción como nunca antes. Las casas de los campesinos medievales no estaban pensadas para el confort, sino para la pura supervivencia. Eran estructuras extremadamente simples, construidas con materiales que tenían a mano: ramas, barro, estiércol y paja. Aunque hoy nos parecería insalubre, esta mezcla creaba una barrera térmica sorprendentemente eficaz contra el frío exterior. El suelo, lejos de ser de madera o piedra, era pura tierra apisonada, cubierta con capas de paja o juncos que se renovaban periódicamente. Con el tiempo, las capas inferiores se descomponían y generaban una mínima pero constante fuente de calor. Era, en esencia, calefacción por compost. Estas viviendas solían consistir en una sola habitación multifuncional, donde toda la familia vivía, cocinaba y dormía. No se trataba de un diseño por gusto, sino por necesidad. Mantener una sola área caliente requería mucho menos combustible, algo crucial cuando conseguir leña era caro y difícil. Además, agrupar a varias personas en un espacio cerrado ayudaba a conservar el calor corporal, transformando una casa rudimentaria en un refugio eficiente. Las aberturas eran mínimas, y si había alguna ventana, era diminuta y cubierta con tela aceitada o pergamino. Todo estaba pensado para retener el calor. Incluso las puertas eran pequeñas y a menudo estaban protegidas con cortinas gruesas o vestíbulos improvisados para bloquear las corrientes heladas del exterior. Vivir en una sola habitación no era una rareza medieval, era una estrategia de supervivencia. En lugar de tener espacios separados para cada actividad, los campesinos reunían todo: familia, comida, trabajo y descanso, en un único ambiente. Aunque hoy eso pueda parecer caótico o incómodo, en invierno tenía una ventaja clara: conservar el calor. Cada cuerpo humano emite calor constantemente, aproximadamente unos 100 vatios. Multiplica eso por 5 o 6 personas en un espacio cerrado y obtienes algo comparable a un calefactor doméstico moderno. Este diseño compacto no solo reducía la pérdida de calor, sino que también facilitaba el uso eficiente de los recursos. Se requería menos leña para calentar una habitación que varias, y menos superficie significaba menos puntos por donde el frío pudiera colarse. La distribución del espacio no era cuestión de estética, sino de física térmica aplicada con sabiduría ancestral. Incluso la forma de entrar y salir de casa estaba pensada con inteligencia térmica. Algunos campesinos añadían pequeñas entradas tipo doble puerta o colocaban gruesas cortinas justo tras la puerta principal. Esto creaba una especie de cámara de aislamiento que evitaba que el viento helado se colara de golpe en el corazón del hogar. Cada decisión arquitectónica tenía un objetivo común: mantener el calor adentro el mayor tiempo posible. En invierno, los campesinos medievales no solo compartían su hogar con la familia, también lo hacían con sus animales. Y no era por afecto o falta de espacio, era una cuestión de supervivencia térmica. Cada animal generaba calor corporal, y en una época sin calefacción, ese calor era oro. Una sola vaca, por ejemplo, podía producir tanto calor como una pequeña estufa, cerca de 500 vatios. Así que sí, meterla en casa tenía sentido, al menos desde un punto de vista energético. Cerdos, gallinas, cabras y hasta perros formaban parte de este ecosistema doméstico improvisado. Las gallinas a veces se alojaban en cestas bajo las camas, y los perros dormían junto a sus dueños. Incluso el cerdo podía tener su rincón dentro de la vivienda. Esta convivencia forzada no era precisamente higiénica ni cómoda, pero era eficaz. El calor de todos estos cuerpos vivos elevaba algunos grados la temperatura del interior, marcando la diferencia entre pasar frío o morir congelado. Más allá de lo práctico, este sistema refleja la creatividad con la que los campesinos medievales enfrentaban su realidad. No tenían electricidad, pero sí comprensión instintiva del aprovechamiento del calor. La casa se convertía en un organismo vivo, humanos y animales compartiendo espacio, calor y muchas veces, olores, en una lucha común contra el frío implacable del invierno. En el centro de toda vivienda campesina medieval había un elemento fundamental: el hogar.
No solo era el lugar donde se cocinaba, sino el núcleo físico y simbólico del calor. A diferencia de las chimeneas modernas, el fuego medieval solía estar en medio de la habitación, sin chimenea, solo con un agujero en el techo que dejaba escapar el humo lentamente. Este diseño permitía que el calor se distribuyera de manera más uniforme, alcanzando a todos los rincones del espacio. El humo, aunque molesto, tenía funciones inesperadamente útiles. Ayudaba a conservar el techo de paja al mantener alejados a los insectos, y también permitía curar alimentos colgándolos del techo. Carne y pescado podían preservarse gracias a la exposición constante al humo, lo que convertía al hogar en una suerte de ahumador natural y gratuito. Era calefacción y refrigeración medieval al mismo tiempo. La gestión del fuego era todo un arte. La leña escaseaba, así que mantener una llama encendida todo el día era inviable. En su lugar, se bancaban las brasas, se cubrían con ceniza para que conservaran calor sin consumir combustible. A veces, si el fuego se apagaba, se enviaba a un niño a casa del vecino para pedir una brasa viva. El fuego no era solo una herramienta, era literalmente la línea entre la vida y la muerte durante los meses más crudos del año. Conservar el fuego era una prioridad absoluta en los hogares campesinos medievales. No solo porque representaba calor, sino porque encender uno desde cero era una tarea difícil, lenta y potencialmente peligrosa. Por eso, una vez encendido, el fuego debía mantenerse vivo el mayor tiempo posible. Para lograrlo, se utilizaba una técnica conocida como bancar el fuego, que consistía en cubrir las brasas con ceniza durante la noche o cuando no se necesitaba una llama activa. Esto permitía que las brasas permanecieran calientes durante horas, listas para reactivarse con facilidad. En caso de que el fuego se extinguiera por completo, no se desperdiciaba tiempo intentando encender uno nuevo desde cero. Lo habitual era enviar a un niño o a un miembro joven de la familia a la casa de un vecino con un recipiente resistente al calor para pedir una brasa viva. Era una práctica común, casi tanto como pedir sal o pan. El fuego se compartía como una responsabilidad colectiva entre vecinos, una muestra de solidaridad ante el frío invernal. Además, ante la escasez de leña, agravada por la deforestación y la alta demanda, los campesinos desarrollaron soluciones ingeniosas: utilizar estiércol seco, turba o restos agrícolas como combustible alternativo. No era lo ideal, pero en tiempos de necesidad, cualquier fuente de calor era válida. Cada chispa contaba. En el crudo invierno medieval, la ropa no era una cuestión de estética, sino de supervivencia. Y aunque hoy asociemos la lana con suéteres elegantes, en aquella época era el tejido por excelencia para resistir el frío. La lana medieval era gruesa, pesada y áspera, pero tenía una cualidad invaluable: seguía conservando el calor incluso estando húmeda. Esa propiedad la convertía en la mejor aliada para una población que no podía darse el lujo de cambiarse de ropa a diario ni de evitar la humedad. La clave no estaba en una sola prenda milagrosa, sino en la estrategia de las capas. Una persona promedio vestía varias capas superpuestas: una base de lino para absorber el sudor, túnicas y calzas de lana, una sobretúnica más pesada, y encima, una capa que servía también como manta nocturna. Las mujeres solían añadir faldas interiores, delantales y pañuelos, todo en capas sucesivas que atrapaban bolsas de aire caliente entre los tejidos. La cabeza y los pies recibían especial atención. Se usaban gorros, capuchas o pañuelos todo el día, incluso para dormir, ya que gran parte del calor corporal se pierde por la cabeza. Los zapatos de cuero, escasos y caros, eran rellenados con paja o musgo seco para aislar del suelo helado. La comodidad quedaba en segundo plano. Abrigarse era resistir. En el mundo medieval, la privacidad no era un lujo, era una rareza. Y cuando se trataba de dormir en invierno, compartir espacio era sinónimo de sobrevivir. Las familias campesinas dormían todas juntas en una sola habitación, muchas veces sobre una plataforma de madera o directamente sobre el suelo cubierto de paja. No existían camas individuales, y mucho menos dormitorios separados. Dormir era una actividad colectiva. Esta cercanía no respondía a costumbres culturales únicamente, sino a una lógica térmica muy concreta: el calor corporal. Cada persona genera una cantidad constante de calor al dormir, y cuando 5 o 6 cuerpos se agrupan en un solo espacio cerrado, la temperatura ambiental puede aumentar varios grados. Los más jóvenes y los ancianos, más vulnerables al frío, eran colocados al centro, protegidos por el calor de los demás. El concepto de espacio personal era sustituido por el de calor compartido. Se dormía en posición semisentada, tanto por comodidad como por la creencia de que acostarse completamente era perjudicial para la salud. Las mantas eran escasas,
por lo que muchas veces se usaban capas, telas viejas o incluso juncos secos como cobertura. Todo se reutilizaba. Este modelo de descanso no solo conservaba energía, también reforzaba los lazos familiares. Dormir en grupo era, en el fondo, una estrategia ancestral contra el frío y contra la soledad. En la Edad Media, las noches de invierno eran largas, oscuras y frías, pero también daban forma a un ritmo de vida muy distinto al actual. Sin luz artificial que extendiera artificialmente el día, la gente adaptaba su descanso al ciclo natural, lo que hoy se conoce como sueño segmentado. Dormían en dos fases, una primera que comenzaba poco después del anochecer, seguida por un periodo de vigilia de 1 o 2 horas en mitad de la noche, y luego una segunda fase de sueño hasta el amanecer. Este intermedio nocturno no era visto como una interrupción molesta, sino como un momento útil y social. Durante esas horas, las personas rezaban, reflexionaban, conversaban o incluso visitaban a vecinos cercanos. Las casas se mantenían en silencio, pero no completamente dormidas. Era un tiempo para compartir historias, revisar tareas del hogar o atender el fuego. En cierto sentido, funcionaba como un espacio de conexión comunitaria en medio de la noche más dura. La vigilia también permitía controlar el calor. Era común reavivar las brasas, revisar mantas o asegurarse de que los más vulnerables estuvieran bien cubiertos. Esta forma de descanso, natural para ellos, puede parecer extraña hoy, pero tenía un propósito claro: aprovechar la noche no solo para dormir, sino para cuidar, conectar y sobrevivir juntos al frío más profundo del año. En invierno, la comida no era solo una necesidad biológica, era una herramienta fundamental para generar calor desde adentro. Los campesinos medievales lo sabían bien y adaptaban su alimentación a las exigencias del clima. Los platos más comunes eran guisos espesos cocinados lentamente en el hogar, donde se mezclaban legumbres, cereales, raíces, trozos de carne salada y hierbas. Estos alimentos ricos en calorías requerían un proceso de digestión más largo, lo que elevaba la temperatura corporal de forma natural. El pan seguía siendo la base de la dieta, pero en invierno era más denso, oscuro y elaborado con cereales de menor calidad, que resistían mejor el almacenamiento. Encender el horno para hornear no solo servía para hacer pan, sino también para calentar el ambiente, convirtiendo la cocina en un refugio contra el frío. Preparar y compartir estos alimentos era un acto cotidiano de supervivencia y de unión. Además, ciertos ingredientes eran valorados por sus supuestos efectos calientes. Ajo, cebolla y especias como pimienta, canela o jengibre eran usados no solo por su sabor, sino por la creencia de que calentaban la sangre. Incluso las bebidas cambiaban. Se tomaban infusiones calientes, vinos especiados y caldos humeantes que reconfortaban el cuerpo y el ánimo. Comer, en el invierno medieval, era mucho más que alimentarse, era resistir, confortarse y mantenerse humano frente a un entorno hostil. El invierno, para los campesinos medievales, no era solo una estación del año, era una prueba constante de ingenio, resistencia y adaptación. Sin tecnologías modernas ni recursos abundantes, cada detalle de su vida estaba cuidadosamente diseñado para sobrevivir al frío. Desde la arquitectura de sus casas hasta la manera en que dormían, vestían o comían, todo respondía a una lógica práctica impuesta por el clima. No podían darse el lujo de malgastar energía, leña o calor corporal. Cada acción cotidiana, reutilizar ropa como manta, compartir espacio con animales, cocinar alimentos densos, tenía una razón de ser profundamente arraigada en la experiencia colectiva. Lejos de ser meras costumbres antiguas, estas estrategias muestran un conocimiento intuitivo del entorno y una capacidad de adaptación que hoy sorprende. El invierno no les dio tregua, pero ellos aprendieron a escucharlo, entenderlo y, sobre todo, a enfrentarlo con una mezcla de creatividad, comunidad y supervivencia. Hoy, en medio del confort moderno, resulta casi impensable imaginar la vida que llevaban los campesinos medievales durante los inviernos. Sin electricidad, sin calefacción, sin ropa térmica ni alimentos disponibles todo el año, sobrevivían gracias a una combinación de ingenio, colaboración y resistencia. Compartían calor, reutilizaban todo, se adaptaban al ritmo natural del día y de la noche, y convertían cada recurso en una oportunidad para mantenerse vivos. No era una vida fácil, pero era profundamente humana. Quizás no tenían las comodidades que hoy damos por sentadas, pero su capacidad para enfrentar la adversidad es un recordatorio poderoso. No necesitamos tanto como creemos para resistir, adaptarnos y salir adelante. Si este viaje por el invierno medieval te sorprendió o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos el pasado para entender mejor nuestro presente y descubrir que, a veces,
La verdadera sabiduría nace del frío.